El eco de los tambores de guerra retumbaba en la atmósfera enrarecida de Crisal 9. Sobre la plataforma levitante que se alzaba en el centro del Coliseo Estelar, los guerreros vencedores permanecían en pie, aún cubiertos de sangre seca y sudor. La tradición era clara desde hacía generaciones. El campeón del torneo estelar, al final de los 100 combates, tenía derecho a reclamar cualquier premio que deseara del mundo conquistado. Oro solar, ciudades flotantes, naves reales, incluso esclavos de sangre azul. Todo estaba permitido. El silencio cayó cuando se le pidió al humano que hiciera su elección. Elías levantó la mirada hacia el trono del emperador y Azel. No le tembló la voz. Quiero a la princesa encerrada. El aire se volvió denso, casi sólido. Una exclamación colectiva ahogó el rugido de la multitud. Algunos se rieron con incredulidad. Otros palidecieron. ¿Qué ha dicho? ¿A quién se refiere? ¿Acaso está loco? El emperador se inclinó hacia adelante con expresión de perplejidad mezclada con desprecio. ¿Hablas de Ilira? Elías sostuvo su mirada sin pestañear. Sí. Ella. El anciano monarca bufó. ¿La mestiza? ¿La maldita? ¿La que llevamos 20 años ocultando al universo entero? ¿Quieres eso como premio? Elías no respondió. No necesitaba justificar nada ante ellos. Había visto lo que otros no veían. Y Azel sonrió, pero su expresión era venenosa, como un depredador resignado a observar cómo otra criatura activa una trampa mortal sin saberlo. Llévatela, humano. Es tu condena, no la mía. Nunca la quise. Ni siquiera como hija. Las puertas selladas del santuario inferior se abrieron, revelando una cámara oscura, helada y envuelta en una luz azul pulsante. 2 guardianes salieron arrastrando a una figura encapuchada. Su cuerpo estaba cubierto por un manto negro raído, pero aún así se notaba su andar orgulloso, aunque forzado por los grilletes. Ilira, la princesa exiliada. La mancha en el linaje imperial. Había sido acusada de traición a la galaxia, de prácticas prohibidas, de posesión de conocimientos olvidados. Su existencia era un secreto a voces, una leyenda, una amenaza viva que el imperio había mantenido encadenada durante 2 décadas bajo el corazón del trono. Los guardias la empujaron hasta Elías. Él la observó de cerca por primera vez. El rostro de Ilira estaba parcialmente cubierto, pero sus ojos púrpura eran intensos, salvajes, inquietantemente lúcidos. No eran ojos de alguien vencido. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado. ¿Sabes lo que estás haciendo? Le susurró ella con una voz suave, casi desafiante. Sí, dijo Elías, y levantó la mirada al cielo estelar sobre ellos. Estoy eligiendo lo que los demás desecharon, porque eso es lo que el imperio más teme. Ella sonrió apenas. No era una sonrisa de alegría, ni de agradecimiento. Era una sonrisa antigua, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Elías se acercó y, ante la mirada atónita de millones, alzó las manos y rompió las cadenas con su fuerza bruta. Un gesto que ningún humano debía poder realizar. Las cadenas estallaron en fragmentos. El sonido metálico rebotó como un eco maldito por las paredes del Coliseo. En ese instante, se produjo una sacudida imperceptible al principio, pero creciente. No era un temblor físico. Era la conciencia colectiva estremeciéndose. El trono del emperador emitió una alarma antigua, algo no registrado en siglos. Los sacerdotes imperiales se levantaron inquietos. Algunos se persignaron. Otros intentaron detener lo inevitable. Porque al liberar a Ilira, Elías había roto más que sus cadenas. Había liberado algo que había permanecido contenido durante 22 años. Y mientras la multitud retrocedía, y los cielos oscuros se tornaban rojizos, la princesa miró al humano con un brillo oculto en los labios. Tú no eres como los demás, Elías. Ni siquiera sabes quién eres realmente. Él la miró, sin miedo. Entonces muéstrame. Las luces del Coliseo parpadearon. La estrella de Crisal 9 vibró. Y el verdadero juego acababa de comenzar. Elías caminaba en silencio a través de los pasillos internos del Coliseo, con Ilira a su lado. Los muros estaban cubiertos de símbolos arcanos, tallados por generaciones de imperiales. Había pasado solo media hora desde que la había reclamado como premio, y sin embargo, todo en torno a él había cambiado. Sentía como cada paso que daba era observado, pesado, juzgado. No por los guardias, no por los nobles, sino por algo mucho más antiguo que se ocultaba bajo las estructuras de mármol flotante. Ilira caminaba sin mirar atrás. Ya no llevaba las cadenas,
pero aún arrastraba un pasado que se sentía más pesado que cualquier metal. Su cabello blanco caía sobre su espalda como un río de ceniza. Cada vez que lo rozaba accidentalmente, Elías sentía un escalofrío en la piel, como si algo en ella hablara directamente con sus nervios. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella, sin detenerse. Pudiste pedir cualquier cosa. ¿Por qué a mí? Elías tardó en responder. No porque no supiera la razón, sino porque no sabía si estaba preparado para decirla en voz alta. Porque escuché tu nombre en sueños, confesó. Desde que llegué a esta galaxia. Y Lira. Siempre. Y Lira. Ella se detuvo por primera vez. Lo miró de frente, como si buscara grietas en su alma. Eso no es posible. Lo sé. Un silencio espeso los rodeó como niebla. Siguieron caminando, cruzando puertas automáticas, túneles olvidados, salas que olían a historia podrida. Cuando al fin llegaron al hangar donde lo esperaba su nave, Elías notó que había algo mal. El silencio era demasiado profundo. Ningún mecánico. Ningún guardia. Solo luces parpadeantes y ecos distorsionados. Están observándonos, dijo Ilira, muy bajo. Lo sé, respondió él. No. Me refiero a ellos. Elías frunció el ceño. ¿Quiénes? Ella se acercó y colocó su mano sobre el pecho de Elías. Sus dedos eran fríos al tacto, pero al mismo tiempo lo quemaban por dentro. Una oleada de recuerdos cruzó su mente, imágenes que no eran suyas, una nave estallando, gritos en un idioma olvidado, una promesa hecha entre las estrellas. Se apartó, respirando con dificultad. ¿Qué demonios fue eso? Un fragmento, dijo Ilira. Apenas una chispa. Tú no recuerdas lo que eres, Elías, pero ellos sí. El imperio te teme tanto como a mí, solo que aún no lo sabe. Un sonido metálico los interrumpió. Desde las sombras del hangar emergieron figuras vestidas de negro, sin insignias, sin rostro. Los ojos brillaban en rojo. No hablaban. Solo avanzaban, con armas que silenciaban incluso la luz. ¿Asesinos imperiales?, preguntó Elías, desenvainando su cuchilla. No, susurró Ilira. Son sombras de la estrella. Custodios de lo que no debe despertar. A ti vinieron a silenciarte. Elías se colocó frente a ella. Entonces tendrán que pasar sobre mí. ¿Estás seguro de que puedes detenerlos? Él no respondió. Ya se movía. El primer enemigo cayó con un golpe brutal, directo al cuello. El segundo bloqueó su ataque, pero no su rodilla que le rompió la armadura. El tercero lo rozó con un filo cargado de energía oscura. Elías gritó cuando su brazo ardió como si algo dentro de él reaccionara violentamente. Pero no cayó. De alguna manera, su cuerpo se regeneraba. No como un humano. No como algo natural. Ilira levantó la mano y sus ojos se encendieron en púrpura. Una onda de energía invisible barrió la sala, haciendo vibrar los metales, deteniendo el tiempo por un segundo. Los enemigos vacilaron. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente colapsaron, como si un peso cósmico los hubiera aplastado desde dentro. Cuando todo acabó, solo quedaron ellos dos, jadeando entre los cuerpos sin vida. ¿Qué fue eso?, preguntó Elías, mirando sus propias manos. Aún temblaban. Es tu herencia, respondió ella. La verdad que sellaron dentro de ti cuando eras niño. El motivo por el que escuchabas mi nombre en sueños. Estás conectado a la estrella, y también a mí. Elías la miró, confuso. Quería creer que todo era un malentendido, un delirio. Pero su corazón palpitaba con una fuerza diferente ahora, como si acabara de ser despertado de un letargo que duró siglos. ¿Qué quieres decir con conectado? Ella dio un paso hacia él. Se acercó lo suficiente para que pudiera sentir su respiración sobre su piel. Lo descubrirás, pero no aquí. El imperio intentará matarnos antes de que recuerdes. Hay algo más grande en juego que tú, que yo, incluso que esta guerra. Entonces vámonos. Activó la compuerta de su nave y ella lo siguió. Cuando se cerraron las puertas y los motores se encendieron, Ilira se sentó en silencio frente a él en la cabina. Pero sus ojos seguían fijos en su rostro, analizando, sintiendo, esperando. Elías, si llegas a recordar quién eres realmente, prométeme algo. ¿Qué? Que no me odiarás. Elías no entendió la magnitud de esa petición. Solo asintió, aún con la sangre caliente y la mente girando. Y mientras la nave se elevaba, atravesando las nubes de Crisal 9, la estrella detrás de ellos parpadeó con un brillo antinatural.
Algo se había roto en el orden cósmico. Una verdad antigua se acababa de poner en marcha. Y ninguno de los dos podría detener lo que venía. La nave de Elías avanzaba a través del espacio profundo, dejando atrás la estrella sangrante de Crisal 9. El mapa de navegación parpadeaba de forma irregular, como si el universo mismo dudara en mostrarles el camino. Y Lyra estaba en silencio, con la mirada clavada en las sombras del hiperespacio. Sus pupilas violetas parecían absorber la oscuridad en lugar de reflejarla. Desde que abandonaron el planeta, no había pronunciado una palabra. Elías pilotaba con los nudillos blancos de tensión. Algo se había activado en su interior durante el combate. No era solo fuerza, ni adrenalina. Había sentido un recuerdo vivo, un calor antiguo dentro de su pecho que no le pertenecía. Y, aún más perturbador, había sentido la presencia de Lyra antes incluso de mirarla por primera vez. ¿Vamos a quedarnos callados toda la eternidad?, preguntó finalmente, sin mirarla. Hay cosas que el silencio protege, respondió ella, sin parpadear. Y otras que el silencio entierra, insistió él. Necesito saber. ¿Quién soy yo para ti? Y Lyra giró lentamente el rostro hacia él. El espacio reflejaba su expresión con una luz que parecía sacada de un sueño lejano. Eras mi guardián. Antes de que el imperio te atrapara. Antes de que te arrebataran de mi lado. Fuiste el único que no huyó cuando mi poder despertó. Elías tragó saliva, confundido. Eso no puede ser. Yo soy de la Tierra. Crecí en el cinturón orbital de Vega, fui reclutado a los 16, entrenado como soldado por la Federación Humana. No tengo recuerdos de ti, ni del imperio. Porque se los llevaron, susurró ella. Y Lyra se levantó de su asiento y caminó hasta él. Su presencia lo envolvía como una atmósfera distinta. Cargada, magnética, demasiado viva para ignorarla. Apoyó una mano en el respaldo de su silla. Quítate el guante izquierdo. Él obedeció, casi sin pensar. Al dejar al descubierto su piel, notó que tenía una marca que antes no estaba. Una línea curva que formaba un símbolo imposible de definir. Se movía sutilmente, como si estuviera vivo. Ese es el sello de la llama dormida, dijo Lyra. Solo aquellos conectados con la fuente estelar lo poseen. Lo tenías cuando nos conocimos, y te lo sellaron con tecnología humana, haciéndote creer que nunca existió. Elías respiró hondo. Su cabeza giraba. Empezaba a recordar fragmentos, una niña con ojos violetas, corriendo por un campo de esquirlas brillantes, riendo con él. Un templo oculto en una luna prohibida. Juramentos pronunciados en un idioma que no era humano. ¿Por qué lo hicieron? Porque juntos somos la llave, murmuró Lyra. Si tú recuerdas lo que eres, si yo recupero lo que fui, entonces nada podrá contenernos. Ni tu especie, ni la mía, ni el imperio. Elías se puso de pie bruscamente. Sus ojos estaban inyectados de preguntas, de miedo y furia contenida. ¿Y qué somos, entonces? Y Lyra lo miró, acercándose lo suficiente como para que su aliento lo acariciara. Somos lo que el universo quiso olvidar. Una alerta súbita interrumpió la tensión. La nave vibró. En la pantalla, aparecieron 3 señales hostiles acercándose a velocidad hiperlumínica. No eran naves imperiales. Eran más antiguas, más silenciosas, más letales. Nos encontraron, susurró ella. Las voces negras. Elías corrió hacia los controles y desactivó el piloto automático. Activó los escudos, pero la nave empezó a temblar como si algo la estuviera acariciando desde fuera. No con misiles. No con láseres. Con presencia. Con intención. Una de las luces en el tablero se apagó sola. Luego otra. El sistema se estaba rindiendo ante algo que no podía comprender. Como si la nave supiera que no podía ganar. Esto no es combate, dijo Elías entre dientes. Es posesión. Van a arrancarte de mí, dijo Lyra, su voz temblando por primera vez. Si lo logran, jamás recordarás quién eres. Y yo volveré a estar sola. Por 1000 años más. Elías se giró hacia ella. Algo en su pecho ardía. Era la misma sensación que lo hizo elegirla. El impulso que lo obligaba a protegerla. No por deber. No por instinto. Por algo más profundo. No voy a dejarte, dijo con firmeza. Se quitó la armadura del torso. La placa central, al hacerlo, reveló una pequeña cavidad oculta en su piel, justo sobre el corazón. Un artefacto antiguo, con forma de cristal enterrado, pulsaba con un brillo tenue.
¿Qué es eso?, preguntó él. La llama estelar, respondió Ilira con un suspiro de asombro. Pensé que te la habían arrancado. Elías tomó su mano y la presionó contra su pecho, justo sobre el cristal. Al hacerlo, un resplandor violeta estalló desde el contacto, expandiéndose como una ola silenciosa. La nave dejó de temblar. Las sombras exteriores se detuvieron. Nos están escuchando, dijo ella, con la voz baja. Quieren saber si los recordamos. Si seguimos siendo su amenaza. Entonces escúchame bien, dijo Elías, mirando a las sombras más allá de la nave. Vuelvan al abismo. No somos los mismos de antes. No, dijo Ilira, con una sonrisa leve. Ahora somos peores. Las 3 señales se dispersaron, como si nunca hubieran estado allí. La nave se estabilizó. Las luces regresaron. Elías cayó de rodillas, exhausto. Ilira se arrodilló junto a él. Tocó su rostro con las yemas de los dedos, como si intentara asegurarse de que no era un sueño. ¿Estás bien? Él la miró, jadeando, con la piel ardiendo. Ahora entiendo por qué me buscabas. ¿Por qué no pude olvidarte, aunque no supiera tu nombre? Ella se acercó más. Sus labios apenas rozaban los de él cuando dijo. Y aún no sabes lo que está por despertar en ti. El beso fue lento, silencioso, inevitable. Y mientras sus labios se encontraban, la estrella más lejana del sistema parpadeó. No por amor. No por guerra. Sino porque los dos habían vuelto a unirse. Y eso era el inicio del fin para el orden galáctico. La nave flotaba en la órbita de una luna oculta, protegida por un campo de distorsión que solo los antiguos sabían activar. Afuera, todo era silencio. Un abismo de estrellas ciegas. Adentro, Elías e Ilira estaban solos. Después del beso, no hubo palabras. Solo respiraciones entrecortadas y miradas cargadas de algo ancestral. Se habían tocado como si sus cuerpos recordaran algo que sus mentes aún no podían articular. Algo grabado en sus almas, más allá del tiempo. Elías se encontraba sentado en el suelo metálico de la cabina inferior. Llevaba el pecho desnudo, el cristal sobre su corazón aún brillaba débilmente. Ilira lo observaba desde una distancia prudente, pero sus ojos no se apartaban de él ni por un instante. Había en su expresión una mezcla de ternura y temor. Como si se debatiera entre acercarse más o correr antes de que fuera demasiado tarde. Cuando nos separamos, dijo ella por fin, me rompí por dentro. Pero no me permitieron llorar. Me usaron, me marcaron como traidora, y me encerraron con recuerdos que no eran míos. Me hicieron creer que todo lo que sentí contigo había sido una ilusión. Elías alzó la vista. Su voz era grave, pero calmada. ¿Y tú? ¿Qué creíste? Ilira bajó los ojos. Su cuerpo tembló levemente. Que si alguna vez te volví a ver, no me reconocerías. Que tu mirada no tendría ni una chispa de lo que alguna vez fuimos. Pero cuando me liberaste, cuando rompiste mis cadenas sin dudar, entendí que no todo se había perdido. Ella caminó hacia él, despacio, deslizándose como una sombra con vida. Se sentó frente a él. Sus rodillas se rozaban. Su aliento acariciaba la piel de Elías. No te liberé por compasión, dijo él. Lo hice porque mi corazón ardía desde que llegué a Crisal 9. Y no entendía por qué. Todo mi ser me gritaba que debía buscarte. Y cuando vi tus ojos, todo se encendió. Todo encajó. Como si me hubieran tenido dormido toda una vida. Ilira levantó la mano y rozó el borde del cristal en su pecho. Este fuego no es humano, susurró. Ni siquiera es imperial. Es más antiguo que nuestras razas. Está hecho de voluntad pura. De una unión que fue forjada en las ruinas de una galaxia caída. Fuimos creados no para servir, sino para resistir. Elías tomó su mano. Su piel vibraba bajo el contacto. Sus dedos se entrelazaron, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Entonces dime la verdad completa. No más fragmentos. ¿Qué éramos tú y yo? Ella respiró hondo. Su voz salió como un canto olvidado. Eras mi escudo, mi guardián. El portador de la llama. Y yo era tu ancla, tu conexión con la realidad. Nos unieron no por amor, sino por equilibrio. Pero el amor creció, se desbordó, y eso fue lo que los asustó. ¿Quiénes? Los arquitectos. Los primeros. Aquellos que construyeron la estructura mental de la galaxia. Ellos vieron en nosotros la amenaza de una fuerza que no podían controlar. Una energía libre, viva,
Una alianza imposible entre dos razas que jamás debían tocarse. ¿Y nos separaron? Nos destruyeron. Y luego nos reconstruyeron. A ti te arrojaron entre humanos sin memoria. A mí me encerraron en una prisión viviente, llena de voces falsas. Pero no pudieron borrar todo. No pudieron romper lo que no entendían. Elías sintió como una lágrima, cálida, resbalaba por su mejilla. No por tristeza. Era como si su alma se aliviara, como si por fin alguien le dijera lo que su corazón había esperado desde antes de tener forma. Y Lira se inclinó hacia él y apoyó la frente contra la suya. Si decidimos volver a unirnos, si sellamos lo que una vez fuimos, todo cambiará. El orden caerá. La galaxia entrará en caos. Porque juntos, encendemos la rebelión. Elías no dudó. Entonces que arda. Ella lo besó de nuevo, esta vez con una entrega feroz. Sus labios hablaban el lenguaje antiguo que solo ellos entendían. La piel de ambos se iluminó suavemente, como si un vínculo de energía fluyera entre sus cuerpos. El cristal en su pecho latía al ritmo del de ella. Sus corazones se sincronizaron. En ese instante, la nave comenzó a temblar. ¿Qué ocurre?, preguntó Elías, sin soltarla. Y Lira lo miró con los ojos brillando intensamente. La llama ha despertado. Desde el exterior, una señal se expandía como un latido cósmico. Era un llamado que no podía ser detenido. Ecos en el vacío. Una invitación, o una advertencia. Los sensores de la nave explotaron en alertas. Una flota entera se dirigía hacia ellos. Pero no era imperial. No eran humanos. Eran algo más. Son los custodios del velo, dijo Ilira, poniéndose de pie. Aquellos que mantienen dormidos a los que sueñan demasiado fuerte. ¿Van a atacarnos? ¿Van a intentar separarnos? Elías se levantó también. Desbloqueó el compartimiento oculto de su nave. Dentro, lo esperaba su arma favorita, una lanza de energía forjada en acero terrestre, pero recubierta de cristales híbridos. Ilira levantó la mano y una daga de luz surgió de su palma. ¿Lucharemos juntos esta vez? Hasta que no quede más oscuridad. Y cuando la nave salió del modo oculto y apuntó directo hacia la flota enemiga, los dos estaban lado a lado. Un guerrero nacido del fuego. Una princesa nacida de la sombra. Y juntos, una amenaza que ni los antiguos podían prever. El espacio temblaba. La nave de Elías se deslizó hacia el corazón de la formación enemiga como un dardo encendido en llamas invisibles. La flota de los custodios del velo no disparó de inmediato. Simplemente se posicionaron, como predadores antiguos midiendo a una presa que creían extinta. Sus naves no eran de metal, ni de cristal. Eran construcciones vivas, con estructuras que latían lentamente, respirando como si fueran organismos gigantes esperando la señal para matar. Dentro de la cabina, Elías e Ilira compartían una última mirada antes del impacto. No había miedo. Había determinación. Y algo más profundo. Algo que los quemaba desde dentro y les decía que si morían, lo harían tomados de la mano, enfrentando juntos a quienes una vez los separaron. Prepárate, susurró ella. Esto no será una batalla. Será una danza. Y solo los condenados bailan hasta el final. La nave atravesó la primera línea enemiga. Las criaturas vivientes que formaban la flota reaccionaron tardíamente. Los sensores colapsaron. Los sistemas de navegación se rindieron. Pero Elías no necesitaba tecnología. Su conexión con la llama lo guiaba mejor que cualquier instrumento. Los primeros proyectiles de energía oscura impactaron contra el escudo de la nave. Ilira levantó las manos y desvió la energía hacia el vacío, como si la oscuridad respondiera a su voluntad. Elías descendió a la bahía de armas. Su lanza lo esperaba. Al tomarla, el metal zumbó con una vibración viva. El portal lateral se abrió y el vacío lo llamó, pero no lo succionó. Él saltó. El espacio lo recibió como un hijo pródigo. Su cuerpo estaba envuelto por una capa de luz roja que brotaba del núcleo de su pecho. A su alrededor, la batalla apenas comenzaba. Drones vivientes se abalanzaban como enjambres de dientes y alas. Él los enfrentó girando sobre sí mismo, cortando trayectorias imposibles con su lanza. Cada golpe dejaba un rastro de fuego. Ilira emergió tras él. No volaba. Flotaba con gracia. A cada gesto de sus manos, estallaban columnas de energía que rompían las alas de los cazadores. Su cabello blanco flotaba libre, como si se mezclara con el cosmos. Uno de los seres más grandes, una criatura sin rostro ni piel, con ojos en espiral por todo su cuerpo,
se lanzó directo hacia Elías. La criatura no rugió. No tenía boca. Gritó en la mente de ambos. Ustedes no debieron recordar. Ustedes eran parte del olvido. El equilibrio debe mantenerse. Elías se impulsó con los restos de un dron destruido y se clavó en el centro del monstruo, su lanza atravesando carne cósmica. Pero no bastó. La criatura explotó en fragmentos que intentaron reformarse. Y Lyra reaccionó. Voló hasta Elías, lo abrazó con fuerza y sus ojos se encendieron con una luz púrpura intensa. «Tócame con la llama», le pidió. Él no dudó. Apoyó su mano sobre su cintura. El cristal de su pecho reaccionó al instante. Una onda de energía se expandió desde sus cuerpos unidos. No fue una explosión. Fue una negación del tiempo. Un instante suspendido en el que todo lo que era, había sido y sería, dejó de tener sentido. La criatura dejó de existir. La flota entera titubeó. Algunas naves colapsaron. Otras huyeron. Un par se inmolaron, como si supieran que no podían ganar. Y Lyra y Elías flotaban en el centro de ese mar moribundo de enemigos. Sus respiraciones eran irregulares. Sus cuerpos temblaban. Pero estaban vivos. Y algo más había despertado. El espacio alrededor de ellos comenzó a abrirse. No con fuego. Con memoria. Una grieta gigantesca apareció en el vacío. Dentro, no había estrellas. Había imágenes. Fragmentos de un pasado compartido. Elías vio a Lyra en un trono de obsidiana, liderando un ejército de razas mezcladas, todos unidos bajo un mismo estandarte. La vio tomándole la mano mientras él sostenía un mundo en ruinas. Vio su rostro llorando sobre el suyo, cuando su cuerpo yacía sin vida en una plataforma blanca. Y luego, la oscuridad sellándolo todo. ¿Esto fue real? Sí, susurró ella, temblando contra su pecho. Y puede volver a serlo. Elías la atrajo hacia él. La besó en medio del caos, con la fuerza de alguien que no tiene nada más que perder. Su lengua buscó la suya. No hubo palabras. No hubo resistencia. Solo dos cuerpos que sabían que ese momento podía ser el último, o el comienzo de todo. Si sobrevivimos esto, dijo Elías entre jadeos, quiero que elijas. No por destino. No por obligación. Que elijas estar conmigo, por ti. Y Lyra lo miró con los ojos vidriosos, pero firmes. No quiero sobrevivirlo si no es contigo. Y mientras sus cuerpos se unían de nuevo, no en batalla, sino en deseo, la grieta en el universo los tragó. Los transportó más allá de la guerra, de la historia, de las reglas impuestas. A un lugar donde solo existía la verdad. El verdadero final aún no había llegado. Pero el universo acababa de inclinarse hacia ellos. La grieta los arrojó más allá de las leyes de la materia y el tiempo. Elías e Lyra cayeron de pie sobre una superficie que no existía, en un lugar donde las estrellas no giraban, donde la realidad era líquida y la gravedad temblaba como una criatura enferma. El centro de todo. El lugar prohibido. La matriz donde la galaxia había nacido y donde cada recuerdo, cada pensamiento, cada amor olvidado, vivía atrapado. El núcleo. Frente a ellos se alzaba un templo inmenso, imposible de describir con palabras humanas. Hecho de luz sólida, con pilares que lloraban fuego y puertas que susurraban en idiomas que nacían al pronunciarse. Y Lyra apretó la mano de Elías. Sus corazones latían al mismo ritmo, sus respiraciones sincronizadas. Ya no eran dos seres separados. Ya no eran los fragmentos olvidados de una historia rota. Ahora eran uno. Este es el lugar, dijo ella con la voz entrecortada. Aquí nos sellaron. Aquí empezó todo. Elías dio un paso adelante. El suelo resonó bajo sus pies, como si el universo despertara con cada paso suyo. Entonces es aquí donde termina, respondió con firmeza. Pero termina a nuestra manera. Las puertas del templo se abrieron por sí solas. Un haz de luz los envolvió y los trasladó dentro como un aliento vivo. Dentro, el espacio era infinito y, al mismo tiempo, un único instante congelado. En el centro, suspendido entre dos columnas flotantes, brillaba el corazón del núcleo, una esfera palpitante, del tamaño de un mundo, compuesta de recuerdos comprimidos, gritos atrapados, esperanzas exiliadas. Una voz descendió sobre ellos. No venía de ninguna parte, venía de todas. Ustedes son la grieta. Ustedes son el error que debe corregirse. La armonía exige sacrificio. Y ustedes eligieron amar. Elías alzó su lanza. No en señal de ataque. En desafío.
Nosotros no elegimos amar. El amor nos eligió. Y no pienso pedir perdón por ello. Y Lira cerró los ojos. Su cuerpo comenzó a brillar con la misma frecuencia que la esfera palpitante. Su piel flotaba en destellos. Su voz no era solo suya. Durante siglos nos rompieron, nos callaron, nos separaron. Pero no pudieron extinguir lo que arde en nosotros. Porque el amor verdadero no desaparece. Se transforma. Se oculta. Pero nunca muere. La luz del corazón vibró violentamente. La estructura del templo se estremeció. Elías sintió como su pecho ardía. La llama dentro de él no pedía ser usada. Pedía ser compartida. Extendió su mano. Y Lira la tomó sin dudar. Sus cuerpos se elevaron del suelo. La esfera del corazón tembló. Grietas de luz pura comenzaron a brotar por su superficie. La voz intentó detenerlos, rugiendo como una tormenta cósmica. Si se unen ahora, si sellan el lazo completo, todo lo que fue ocultado será revelado. El caos reinará. El equilibrio se romperá. El velo caerá. Elías y Lira se miraron. Sonrieron. Y se abrazaron con la intensidad de dos soles colapsando en uno solo. Sus pechos se unieron. La llama y el cristal. El fuego y la sombra. La explosión no fue de destrucción. Fue de renacimiento. Una onda expansiva de luz y color puro salió disparada del núcleo, atravesando los confines de la galaxia. Los sistemas estelares sintieron el pulso. Las especies más antiguas despertaron de su letargo. Los mundos esclavizados comenzaron a temblar como si un nuevo sol naciera desde dentro. Los custodios desaparecieron. El imperio sintió el fin de su control. Y las razas libres comenzaron a recordar. Elías e Lira flotaban en medio de ese nuevo amanecer. Ya no eran humanos ni imperiales. Eran algo más. Algo que no necesitaba nombres. Pero se seguían reconociendo el uno en el otro. Despertaron juntos en un nuevo mundo, sobre una colina que no existía antes. Las estrellas eran diferentes. Más cercanas. El aire sabía a calma. A libertad. Y Lira apoyó su cabeza sobre el pecho de Elías, escuchando su corazón. ¿Sabes qué es esto?, preguntó ella. Un universo sin cadenas. Un universo que ayudamos a nacer. Y en este universo, Elías tomó su rostro con delicadeza. ¿Me elegirías de nuevo? 1,000 veces, dijo ella. Porque esta vez, nadie podrá separarnos. Se besaron bajo una luna que no tenía nombre, pero que testificó el final de un viejo ciclo y el inicio de uno nuevo. Un ciclo donde no gobernaba el miedo, ni el poder, sino la elección. La elección de amar. Y así, entre luces nuevas, con cuerpos entrelazados y almas completas, Elías e Lira dieron el primer paso hacia una era sin olvido. El corazón de la galaxia latía distinto ahora. Latía por ellos. Latía por todos. Latía por el amor.